El estoicismo es una de las corrientes filosóficas más destacadas por los valores y herramientas que todavía hoy nos ofrece para enfrentar las adversidades cotidianas. Más que una doctrina teórica, el estoicismo representa una manera de entender y vivir la existencia. Uno de sus mayores exponentes fue Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano entre los años 161 y 180 después de Cristo y ampliamente reconocido como uno de los 5 buenos emperadores romanos. Además de destacar por su papel político y militar, gracias a su obra más conocida escrita durante sus campañas militares, las Meditaciones, Marco Aurelio nos presenta una profunda reflexión ética sobre la virtud, la muerte, el deber, la justicia y el sentido de la vida. Por ese entonces hacía ya más de un siglo de la muerte de Jesucristo, y el cristianismo comenzaba a tomar fuerza en una Roma en la que empezaba a arraigarse un clima hostil y de enfrentamiento. En ese contexto, 2 religiones y cosmovisiones distintas debían comenzar a coexistir en un imperio que veía en la nueva fe una amenaza potencial para su cohesión y estabilidad, tanto en lo político como en lo social y cultural. Con todo ello, cabe plantearse cuáles eran las principales diferencias y semejanzas entre ambas corrientes. ¿Qué opinión tenía Marco Aurelio sobre los cristianos? ¿Hubo tolerancia o represión contra la religión de Cristo? La paradoja de Marco Aurelio. Al contrario de lo que podría parecer, la visión del mundo que tenía el emperador filósofo y los cristianos contaba con grandes similitudes, tanto en aspectos éticos como morales. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Tanto el estoicismo como el cristianismo proponen una vida guiada por principios éticos elevados. La virtud ocupa un lugar central. Para Marco Aurelio, se trata de vivir conforme a la razón y a la naturaleza del universo. Para los cristianos, de seguir la voluntad de Dios con humildad y compasión. En ambos casos, la vida buena no depende de las circunstancias externas, sino de la integridad interior. Los hombres han nacido los unos para los otros. Instrúyelos o aguántalos. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Frente a la búsqueda de fortuna o poder, se nos recuerda que las riquezas y los honores son efímeros, que debemos tratar de no poner el corazón en lo terrenal, sino en lo eterno. Esta renuncia no es desprecio del mundo, sino libertad interior, vivir sin ser esclavo de los bienes materiales. Conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida. En muy poco radica la vida feliz. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Ambas corrientes consideran que las pasiones desordenadas, como la ira, la envidia o la lujuria, deben ser controladas. Debemos trabajar en el autocontrol y en el dominio de las pasiones, porque nublan la razón y desvían el alma de su propósito. La mejor manera de defenderse es no parecerse a ellos. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio que tú haces de ella, y borrar este juicio de ti depende. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Despojaos también de todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Finalmente, entre otros muchos pensamientos, Marco Aurelio y el cristianismo también coinciden en la fraternidad universal. Según el estoico,
todos somos parte de la razón divina, el Logos. En cambio, el cristianismo proclama algo similar, siendo en este caso hijos de Dios. Propio del hombre es amar incluso a los que le ofenden. Esto es lo que tú harás si tienes presente que también ellos son tus allegados, y que pecan por ignorancia o involuntariamente. Uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. A pesar de la similitud en cuanto a valores éticos y morales entre estoicos y cristianos, ambos colectivos provienen de orígenes distintos. Uno filosófico y pagano, el otro religioso y revelado, lo cual conlleva varias diferencias en la visión espiritual, teológica y metafísica. Marco Aurelio vivió en una época donde la religión oficial del Imperio Romano era politeísta, en donde los dioses del panteón romano como Júpiter, Marte o Venus eran honrados con rituales públicos, festivales y sacrificios. Como emperador, Marco Aurelio ostentaba además el título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote encargado de mantener la relación entre Roma y sus dioses. Sin embargo, su pensamiento personal no giraba en torno a estas divinidades mitológicas. Marco Aurelio fue ante todo un filósofo estoico, y su visión religiosa estaba profundamente influenciada por esta corriente filosófica. El estoicismo no creía en un dios personal, ni en seres divinos que actuaban con voluntad caprichosa sobre la vida humana como los del Olimpo. En su lugar, defendía la existencia de un principio racional universal llamado Logos, que permea y organiza todo el cosmos. Este Logos era, para los estoicos, lo más cercano a Dios, la razón divina inscrita en la naturaleza. En sus meditaciones, Marco Aurelio no menciona a Júpiter ni a ningún otro dios tradicional. En cambio, utiliza expresiones como la naturaleza, la divinidad, el todo o simplemente Dios, pero entendidos en términos abstractos y filosóficos. Esto da a entender la creencia de una inteligencia ordenadora pero impersonal. Para Marco Aurelio, el papel del ser humano es vivir de acuerdo con esa razón cósmica, aceptando su lugar en el todo con humildad, autocontrol y virtud. No rezaba a los dioses para pedir favores, sino que buscaba estar en armonía con la naturaleza racional del universo. Entonces, si Marco Aurelio, el emperador filósofo del temperamento y la moral, tampoco creía en los dioses romanos tradicionales, ¿aceptó la nueva religión y toleró el cristianismo y a sus practicantes? ¿Cómo fueron sus políticas al respecto? Aunque Marco Aurelio tenía profundas convicciones filosóficas, era, ante todo, el gobernante del Imperio Romano, y como tal estaba obligado a preservar el orden, la estabilidad y la unidad religiosa y política del Estado. En Roma, la religión y la política estaban entrelazadas. Los sacrificios, festivales y cultos públicos a los dioses no eran solo actos de fe, sino deberes cívicos. Se consideraba que la paz con los dioses era esencial para la prosperidad del imperio. Pese a que el cristianismo era una religión minoritaria, su forma de vida contrastaba radicalmente con la sociedad romana, ya que rechazaban los juegos públicos, los templos, el ejército y los sacrificios. Se reunían en secreto, generando sospechas de conspiración. No rendían culto al emperador ni a los dioses oficiales, lo cual era visto como un acto de deslealtad al Estado. Y su firmeza, al no renegar de su fe, los hacía parecer fanáticos o tercos ante los ojos del mundo romano. Aunque no hay evidencia de que Marco Aurelio ordenara personalmente persecuciones sistemáticas contra cristianos, sí hubo persecuciones durante su mandato que él no detuvo, como en Lyon en el 177 después de Cristo. Marco Aurelio mantuvo la política vigente de Trajano de no persecución activa, que a su vez daba la posibilidad de renegar la fe cristiana para obtener la libertad y evitar la pena de muerte. A pesar de las muchas coincidencias morales y éticas entre estoicos y cristianos, también había diferencias importantes, sobre todo en su actitud ante el sufrimiento y la obediencia.
El estoicismo enseñaba la aceptación serena del destino. Los cristianos, por el contrario, mostraban una firmeza activa en defender sus creencias, incluso si eso significaba morir por ellas. Es por eso que Marco Aurelio veía a los cristianos con cierta incomprensión y crítica debido a la teatralidad con la que consideraba que estaban dispuestos a morir por defender su fe. Y aunque no fue un perseguidor activo, tal vez por miedo a la desestabilización del imperio que gobernaba, tampoco frenó su persecución. A pesar de su desapego por la religión de Jesucristo, su actitud filantrópica y visión universalista lo asemejaban en espíritu a los valores del cristianismo. Consideraba un deber moral amar incluso a quienes nos causan daño. Sin embargo, como pensador estoico, rechazaba la idea de una recompensa más allá de esta vida. Como bien señaló Ulrich von Wilamowitz, Marco Aurelio tenía la fe y la caridad, pero le faltaba la esperanza.